¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República en este viernes 22 de noviembre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a analizar el trabajo que viene realizando el Consejo Nacional de la Judicatura como institución responsable de seleccionar, evaluar y también capacitar a magistrados y jueces del país. Conoceremos el proceso que se lleva a cabo para nombrar a jueces y suplentes que por ahora se cubren de forma interina. También es importante conocer la postura que tiene el Consejo sobre la resolución de la Cámara Primera de lo Penal en el caso contra el magistrado Eduardo Escalante, acusado por un delito sexual contra una menor de 10 años. En este contexto, desde algunos sectores se insiste en la necesidad de ejecutar un proceso de depuración judicial para reducir la impunidad a la luz de casos como el mencionado. De estos y otros temas hablaremos esta mañana en la entrevista. Comenzamos. Bien, y como ya lo mencionábamos en la introducción de este espacio, vamos a conocer esta mañana el trabajo que viene realizando el Consejo Nacional de la Judicatura. Pues ya les poníamos en contexto y damos la bienvenida a María Antonieta Josá de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días y estoy muy bien y sobre todo muy contenta de que ustedes nos hayan dado este espacio, ¿verdad? Para que todo el televidente y la ciudadanía pueda perfectamente pues escuchar cuál es la labor que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura en sus tres áreas sustantivas, los logros y también los desafíos que tenemos para ir concluyendo nuestro proceso de gestión en estos momentos, ya que llevamos ya 3 años y en 3 años se ha podido hacer mucho. A ver, hay suficiente tiempo como para poder hacer un balance, ¿no?, de todo el trabajo que ustedes han estado realizando, pero de manera breve, Presidenta, ¿cuáles son los ejes centrales para que la gente tenga un poco más claro el trabajo del Consejo que han venido ustedes trabajando en esos 3 años que lo presiden? Sí, definitivamente es bien importante que la ciudadanía conozca que el Consejo Nacional de la Judicatura nace de los acuerdos de paz como una institución independiente, tanto administrativa como presupuestariamente. Cuando decimos independiente, nos referimos a estar separados de lo que es el órgano judicial, porque las funciones sustantivas del Consejo Nacional de la Judicatura, antes de su existencia, estaban a cargo del órgano judicial. Pero a partir de los acuerdos de paz y como una de las funciones principales del fortalecimiento del Estado de Derecho, fue que surge el Consejo Nacional de la Judicatura, principalmente como un ente garante de la independencia judicial. A ver, en todo este trabajo, bueno, los 3 ejes principales que tiene el Consejo, que es la parte de selección, evaluación y también capacitación de jueces y magistrados, me quiero detener en la parte de selección porque hasta el momento se conoce que hay un retraso en el nombramiento de los jueces. Están trabajando muchos de manera interina. ¿Por qué razón? ¿Qué está atrasando este proceso? Bueno, nosotros en el año 2017 tuvimos alrededor de 48 ternas que se despachan, pero antes quizás me gustaría explicar que el Consejo Nacional de la Judicatura no actúa a iniciativa, sino que es la Corte Suprema de Justicia la que nos hace los requerimientos o las solicitudes para que iniciemos los procesos o el proceso específico con relación a alguna vacante, ya sea en propiedad o en suplencia. Este proceso ha llevado tiempo y yo lo puedo percibir por varios motivos. Recuerde de que la Corte Suprema de Justicia se integró nuevamente cuando salieron los magistrados en el año 2018 y pasó algún tiempo en todo este proceso, digamos, acéfala, ¿verdad? Y luego los nuevos que se integran, que fueron
para conformar los 15, fueron 5, pues eso le llevó también un tiempo. Pero nosotros cuando comenzamos a ver ya de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 que el envío o las solicitudes había mermado significativamente y no obstante haber tenido coordinaciones con las comisiones de enlace entre el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia. Cuando dice significativamente, Presidenta, ¿en cuánto se han reducido? Se redujeron de 78 que despachamos en el 2018 a 12, pero a raíz precisamente de haber hecho nuestro informe de rendición en el tercer año, fue que se tomó nuevamente el tema por la Corte Suprema. Recuerde que la Corte Suprema de Justicia es el ente o el órgano superior de la Administración de Justicia y sobre esa base ellos tienen infinidad de funciones y una de las más principales es administrar justicia, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces el tema administrativo de la selección que nos corresponde a nosotros, pero del nombramiento que le corresponde a la Corte, se vio de alguna forma mermado precisamente por la carga laboral que tienen los magistrados, ¿verdad? Esos serían los principales factores, digamos, que está retrasando que la Corte envíe a ustedes los requerimientos. De hecho, a raíz, como le comento, de esa situación, inmediatamente nos remitieron 10 solicitudes de vacantes de terna y ya estamos en estos momentos avanzando sustancialmente porque entre octubre y noviembre, ¿verdad? De lo que va de octubre y noviembre, en un mes y medio, hemos hecho o realizado 10 procesos de selección, tanto para judicaturas de primera instancia como judicaturas de paz. ¿Tienen ustedes una fecha específica o estipulada para poder hacer la totalidad de esos nombramientos? ¿Y cuántos jueces se estarían nombrando, por ejemplo, titulares? Sí, fíjese que tenemos, de acuerdo al artículo 62 de nuestra ley del Consejo Nacional de la Judicatura, tenemos 30 días, porque nuestro proceso es un proceso competitivo, primeramente entre jueces, cuando la solicitud de la vacante constituye un ascenso, una promoción o un traslado, es decir, es entre jueces. Pero cuando es ingreso a la carrera judicial, que es el ingreso es juzgado de paz de 4ª categoría, esos sí se hace una convocatoria abierta a todos los abogados de la República que cumplan con los requisitos. Y de hecho le voy a comentar y a la ciudadanía en general que hemos tenido 5 procesos de esas ternas que nos han solicitado, 5 procesos de ingreso a la carrera y hemos tenido solicitudes de alrededor entre 90, 98 y 99 aspirantes a una judicatura de paz. Entonces, en esos casos, nuestro manual establece que debemos de hacer una evaluación, un examen. ¿Qué conlleva a grandes rasgos esa evaluación? Y le pregunto esto porque, como usted sabe, hay muchas valoraciones sobre el sistema judicial en general y la necesidad de contar con jueces que sean capaces y también probos, ¿no? Por supuesto. Fíjese que esa evaluación inicial solo para entrar al proceso, se realiza un examen de conocimiento que lo elabora y lo administra todo ese proceso la Escuela de Capacitación Judicial, que como usted sabe, pues es otra de nuestras áreas sustantivas. Ellos elaboran el examen y los resultados de estas personas les da derecho a continuar dentro de este proceso. Y cuando decimos que van a continuar es porque ya podemos analizar su hoja de vida. Además
se les pondera, de acuerdo a nuestro manual, todo el análisis curricular, sus estudios, su experiencia, el hecho de que si ha sido o ha tenido experiencia como juez suplente, por ejemplo, y luego pasa a una entrevista con la comisión de selección y también se le hace una evaluación psicosocial por parte de nuestro equipo de la unidad de psicosocial del Consejo Nacional de la Judicatura. Cuando ya tenemos, digamos, una lista de profesionales, se hace la sumatoria de todos esos rubros y la persona que supere la nota de 6 pasa al banco de elegibles y luego pasa a ser elegido ya en el pleno del CNJ, ya sea por mayoría o por unanimidad. La nota de 6, me dice. Sí, esa es ¿No la una nota. ¿Tanto baja? Pues fíjese que esa es la nota de que nosotros hemos tenido en su totalidad, pero para el análisis curricular se requiere del examen 7, la nota mínima. Bien, vamos a seguir hablando sobre esto, presidente. También me interesa analizar y conocer un poco más el proceso de evaluación que hacen ustedes de los jueces y los magistrados. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que desde ya nos pueda hacer sus preguntas y comentarios a nuestra invitada de esta mañana, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana, 6:50. En el estudio nos acompaña María Antonieta Josa de Parada. Ella es presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Y en la primera parte de la entrevista abordábamos los ejes centrales de este consejo, también el trabajo breve de lo que han venido realizando en estos 3 años que tiene de presidir este consejo. Y una parte importante también, presidenta, es el tema de la evaluación de los jueces y los magistrados. ¿Hay controles que determinan la eficacia de estos jueces que ustedes llevan a cabo y cómo? En esta parte, comentarle que nuestra labor como evaluación judicial se ve limitada al ámbito eminentemente administrativo o de gestión del despacho. Y esto ha tenido su razón de ser. Cuando surge el Consejo Nacional de la Judicatura, la facultad de evaluación judicial no estaba en la Constitución de una forma expresa. Y eso generó que abogados de la época interpusieran un recurso de inconstitucionalidad sobre la creación de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Y el resultado de esto fue, entre otras cosas que se alegaron, es de la delimitación entre la evaluación del desempeño y la evaluación del juez como consecuencia para una suspensión o una remoción en el cargo, es decir, por faltas disciplinarias de la ley de la carrera judicial. Entonces, ¿qué significa esto? Que garantes el CNJ de la independencia judicial, no podemos dentro de nuestra evaluación entrometernos en las decisiones del juez. No podemos evaluar el fondo de sus sentencias, no podemos entrar a cuestionar la falta
o la carente fundamentación o motivación de las mismas. En síntesis, tienen limitada esa facultad de poder evaluar pero de manera más integral. Sí, entonces. pero ¿por qué? Porque esto, la Constitución de la República le otorga al órgano judicial esa facultad disciplinaria. Entonces, cuando usted me habla de quién suspende a los jueces o quién remueve a los jueces y quién tiene esa facultad, es la Corte Suprema de Justicia, sí, a través de la sección de investigación judicial. Ahora bien, nuestro trabajo, ahora que ha cambiado sustancialmente, sí procura medir la eficiencia y la efectividad del juez en relación a la respuesta que dé a la ciudadanía. ¿Cómo miden ustedes esa efectividad? Hay diferentes parámetros o criterios de evaluación y uno de ellos tiene que ver precisamente, y aquí se establece en esta parte, si me permite, diferentes criterios. Por ejemplo, nosotros tenemos la estructura de nuestra normativa y las formas de evaluación. Se desarrolla una sola evaluación presencial. Hay un equipo de evaluadores que va a los juzgados y que verifica para el caso el foliaje efectivo de todos los expedientes, el cumplimiento de los plazos de los jueces en cuanto a la emisión de sus resoluciones y la carga laboral. Antes de este nuevo manual de evaluación, los jueces se encontraban con una situación desde nuestro punto de vista desequilibrada, porque se comparaba la carga laboral de un juez de paz de la misma categoría con otro de la misma categoría, pero en una ciudad diferente, y la carga, por ejemplo, del juez de paz de Mianguera del Golfo es muy distinta a la carga laboral que tiene un juzgado de paz para el caso de San Salvador, pero la medición era igual. Sí. Entonces, nosotros podemos ver la productividad del juez comparado con sí mismo, con su propia carga, es decir, que podemos identificar si hay o no hay mora en cuanto a la resolución de sus expedientes. A ver, sobre este punto, recientemente conversamos nosotros con abogados en un panel, ¿sí? Y bueno, hicieron una valoración en general del sistema judicial, pero también hablaron sobre que existen carencias en el mecanismo de evaluación por parte de los jueces y magistrados. Me gustaría que viéramos una nota que ha preparado la periodista Guadalupe Bonilla de Teleprensa sobre este tema. Adelante. La capacidad de los jueces, la formación de los jueces, la escuela judicial han dado su contribución al país muy positivamente. ¿Pero cree que hay una cierta protección a la impunidad del sistema? No la hay. Para este ex magistrado de la Corte es importante hacer la aclaración porque dice, no todos los jueces son malos. Desafortunadamente siempre hay la mosquita en la leche que hace que la leche tenga que ser derramada. Los abogados reconocen que la Corte Suprema de Justicia no ha dado señales de un verdadero compromiso con la depuración. No se quita aquella sensación de que el órgano judicial no ha sido sometido a un proceso de revisión ética a profundidad. Hay muchas razones por las que no se ha procedido, pienso yo que no se ha procedido de manera más contundente con esta depuración, pero es cierto que se necesita. Hay que expulsar a los malos jueces. En el sistema también es importante el desempeño de la Fiscalía General, y aquí la piedra en el zapato siempre ha sido la falta de recursos. Y la injerencia de lo político en la Fiscalía se manifiesta a través de la elaboración de su presupuesto. La elaboración del presupuesto de la Fiscalía, como acabamos de ver en pantalla, depende del Ejecutivo. Automáticamente ahí hay una politización de la capacidad instalada de la Fiscalía. Otro punto del que hablar es el abuso que comete la Fiscalía al aprovecharse demasiado de la figura del testigo criteriado. Lo que no puede pasar es que en un proceso, sea cual sea, la prueba fundamental o a veces la prueba única sea la de esta persona que está declarando en contra de alguien más. Esa prueba es un complemento de otras pruebas. En complemento a estos elementos, Francisco Bertrán Galindo suma otro que no está a favor del actual fiscal Raúl Melara.
pues inició su cargo con señalamientos de su relación muy cercana con el partido Arena. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ¿cuáles son sus valoraciones, Presidenta, sobre estas opiniones, en concreto de la falta de depuración judicial que hay actualmente en el sistema? Sí, yo más que de depuración judicial hablaría de una renovación, ¿verdad?, del sistema judicial, porque la depuración pareciera, además de que me parece que es un término, ¿verdad?, bastante peyorativo, la verdad, debo de decirlo de esa manera, lo que necesitamos es una renovación, porque en todos los países y en las cumbres judiciales, nosotros hemos podido, todos los países de Iberoamérica, donde se reúnen presidentes de corte y de consejos nacional de la judicatura, hemos podido encontrar que ese tema, al llamado depuración, es constante, es un problema generalizado, porque siempre vamos a encontrar funcionarios judiciales probos, pero también podemos encontrar algunas, ¿verdad?, decisiones o algunas situaciones que se presentan y que de hecho la Corte Suprema de Justicia ha actuado, ya sea de oficio o por denuncias. Y aquí tenemos para el caso el dato que el año pasado la Corte Suprema de Justicia, y este es un dato que viene de el portal de transparencia. Fíjese que en el 2018 la Corte amonestó a 2 jueces, 12 suspensiones y 4 remociones. Habría que ver de cuántos casos que se han denunciado, por ejemplo, de malos elementos, de malos jueces, ¿no? Sí, ahora bien, con este tema de las denuncias hacia los jueces también hay que tener un poco de cuidado, porque muchas de las denuncias que se presentan son por abogados o abogadas que han quedado de alguna manera inconformes con la decisión que se ha tomado. Pero hay casos donde definitivamente se puede investigar y la Corte manda a un equipo para que realice esa investigación en el puesto del juez y analice todo el expediente. ¿Y no hay elementos probatorios, Presidenta, que determinen lógicamente y que sustenten esa denuncia, ¿no? Por supuesto que los hay. Por eso es de que vamos a encontrar muchas infracciones de acuerdo al artículo 49 y siguientes de la Ley de la Carrera Judicial, donde usted tiene aquí infinidad de faltas que puede cometer el juez, tanto como infracciones leves, graves, muy graves, que llevan a la remoción del juez. Es así como puede irse, digamos, sacando, como dijo el doctor Valiente, a los malos elementos, pero no se puede generalizar. Hasta ahora hablamos de sanciones leves, no hablamos de sanciones graves que se han impuesto. Sí, claro, por ejemplo, las 4 remociones son graves porque han sido removidos, y aquí viene ejecutar actos graves de inmoralidad en la oficina donde se trabaje o fuera de ella, ingerir bebidas embriagantes, causar maliciosamente daños materiales en los edificios, máquinas, no asistir a sus labores, es decir, abandonar, no practicar las diligencias judiciales a que está obligado, o negarse a concurrir a los actos que requieren su presencia, firmar resoluciones, estas resoluciones en blanco, por ejemplo. Entonces sí tenemos, como le digo, y mire, las causas de remoción: haber sido suspendido, ineptitud o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, abuso de autoridad, inasistencia de labores, haber sido condenado por delito, pues obvio, ¿verdad? Sí. Solicitar o recibir dádivas, promesas, favores, todo esto tiene que ver con la ética y entra dentro de lo que sería acciones o actuaciones de corrupción. Pero para eso necesitamos una denuncia y necesitamos una investigación y por supuesto darle el derecho de audiencia, ¿verdad? Porque al igual que cualquier persona denunciada, debe de garantizársele
la presunción de inocencia. Entonces habría que cruzar entonces esas sanciones, esas 4 remociones y sanciones que se han hecho con o versus las denuncias que ha recibido el sistema para ver realmente cuánto se ha resuelto en este tema de remover a los a los jueces que se demuestra esta falta muy, muy grave. Presidenta, ahora, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más. Y hay un punto que quiero preguntarle también, y es su posición sobre el caso del magistrado Eduardo Escalante. Vamos a hacer un corte, regresamos enseguida con más de República. No nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con María Antonieta Josa de Parada. Ella es presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Y antes de entrar al tema de la resolución de la Cámara Primera de lo Penal sobre el caso del magistrado Eduardo Escalante por el delito de agresión sexual contra una menor que fue acusado por la Fiscalía, me gustaría terminar un poco y concluir el tema de las capacitaciones que ustedes dan a los jueces y a los magistrados. ¿Cuál es el proceso de capacitación y qué tanta capacidad tienen ustedes para poder formar o capacitar a todos los jueces que tiene el país? Bueno, nosotros tenemos una escuela de capacitación judicial reconocida constitucionalmente y tenemos la capacidad, aunque quisiéramos tener mucho más, pero nosotros recibimos mucho apoyo de la cooperación y nuestros principales destinatarios son magistrados, magistradas, jueces y juezas. Y en el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura aprobamos el plan de capacitación anual sobre la base de nuestros objetivos estratégicos, que es precisamente fortalecer las capacidades de los jueces, juezas, magistrados, magistradas. Vea usted que en esta parte nosotros para el caso estamos impartiendo no solamente la capacitación continua, sino también la capacitación especializada. Y la capacitación especializada se desarrolla para jueces de paz que quieran ascender dentro de la carrera judicial. Es decir, que nosotros preparamos concursos especializados, ya sea en civil y mercantil, familia, contencioso administrativo, aquellos funcionarios judiciales que quieran promocionarse para que ellos estén preparados para esos efectos. Es ahí donde se vincula la capacitación con la selección y por consiguiente con la carrera judicial. Es decir, de que vamos promoviendo, pero fíjese que yo quisiera informar que nosotros hemos estado dando temas de relevancia para el caso, los delitos informáticos. La cooperación internacional nos ha apoyado, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en todas esas mejores prácticas de reducción y judicialización de la evidencia digital, porque es difícil en un sistema donde no estamos tan modernamente, por así decirlo, incorporar como prueba. Es un desafío importante que tienen ustedes definitivamente. El ciberdelito y la evidencia digital. Pero algo bien importante es el delito de trata de personas. Y es ahí donde hemos podido desarrollar un diplomado, no solamente para los funcionarios judiciales, sino también para sus secretarios y colaboradores. Bien, Presidenta, tenemos poco tiempo y también quiero preguntarle sobre el caso del magistrado Escalante luego de que conociéramos la resolución de la Cámara Primera de lo Penal, donde se amparan en el artículo 393 del Código Penal, si no me equivoco, en el que establece una falta a las buenas costumbres y no un delito de agresión sexual contra una menor de 10 años, que por cierto se conoció mediante una investigación que la menor con su familia tuvieron que huir del país por amenazas. Me gustaría que viéramos sobre este tema las declaraciones que daba el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que se está haciendo es los procedimientos tal y como la ley establece. Si la Fiscalía en este caso no está conforme con la resolución inicial, pues podrá apelar, que entiendo ya lo hizo, y tendrá que ser en este caso la sala de lo penal de la Corte la que tendrá que resolver sobre el incidente. En síntesis, el presidente de la Corte dice hay que dejar trabajar al sistema sobre este caso. ¿Coincide usted con esta opinión? Sí, por supuesto, y máxime que voy a hacer referencia a esa sentencia de inconstitucionalidad que yo le mencionaba de la 5-99. Esta define la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de la Judicatura y dice que la independencia de los jueces no se defiende, ¿verdad?, congraciándose de la manera en que ha podido quedar plasmado en esa demanda que se interpuso, sino en el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y el Consejo, fíjese, Nacional de la Judicatura, en cualquier lugar del planeta que se ha erigido, es reconocido como una de las garantías institucionales de la independencia de los jueces. Entonces, sobre esa base, cuando no hay consejo de la judicatura o de la magistratura, en otras latitudes, no hay una verdadera existencia de la independencia de los jueces. ¿Y cuál es su postura, presidente, en concreto sobre esta resolución de la Cámara Primero de lo Penal? Pues la posición es eminentemente institucional, porque la Corte Suprema de Justicia va a tener que resolver, la Sala de lo Penal, sobre esa situación que se ha presentado con esa decisión. No podría entrar bajo ningún punto de vista a analizar o dar mi punto de vista sobre el contenido misma de la sentencia doble de la resolución, porque eso sería una violación grave a la independencia que tienen los magistrados y jueces en sus decisiones, y que además todo lo que ha girado en torno al caso es y pone en riesgo la independencia de los jueces. Sin embargo, usted recientemente daba una opinión y decía Sí. que había un tema de subsunción. Me gustaría que nos explicara, por favor, para que la gente pueda entender, y que habían faltado algunos elementos que incluir en este caso. Podría, ¿verdad? Esas fueron mis palabras. Ok. Podría. ¿Por qué razón? Vea, yo he traído un caso como tantos en este país, donde los problemas de interpretación de las normas podrían considerarse de gravedad, y que son las instancias a través de los recursos, ¿verdad?, que se interponen como medios de control. Fíjese que los medios de control establecidos por las leyes son los que nos dan la garantía de cuál será la mejor decisión. Este caso es un caso realmente grave, y como está público y está ya cerrado, es el caso 309C-2015 de la Sala de lo Penal. Pero quiero comentarle, el hecho fue este: una niña que venía de su escuela es abordada por su tío, tirada al suelo, el tío se bajó el pantalón, le quitó la ropa interior, le desabotonó la blusa, y luego sintió ella que él eyaculó en ella. El agresor escuchó ruidos, se levantó y se fue. Pero antes le dijo: si decís algo, mato a tu mamá y a vos te llevo para Honduras. Este caso, tal cual, fue conocido en el juzgado de paz, en el juzgado de instrucción, en sentencia y en la Cámara, o sea, todas las instancias, por acoso sexual.
Esa fue la calificación que se le dio. No obstante, que la Fiscalía desde el principio había acusado por agresión sexual en menor o incapaz. Entonces, ¿qué es lo que hubo en este caso? Hubo un problema de subsunción. Entonces hablamos de un problema, para poder entender mejor, de interpretación de la ley, o si nos remitimos al caso estrictamente del magistrado Escalante, pudiesen los jueces haber utilizado otros elementos del mismo Código Penal, por ejemplo, el artículo 392 del inciso 4, y no aplicar el 161 que habla de agresión sexual propiamente en contra de una menor, con o sin violencia. Bueno, los tipos penales están redactados, desde mi punto de vista, de una forma que incorporan una serie de verbos rectores. Y esos verbos rectores usted los puede encontrar en casi todas las disposiciones y solo cambia o puede cambiar un elemento. Por ejemplo, ¿hay en este caso o no violencia? Desde su punto de vista, digamos, en este que le comento. Ese fue el dato disidente entre toda la primera instancia, la segunda instancia y la Cámara. Me doy a entender, como pudo haber utilizado cualquier otro, pudo haber utilizado el que utilizó. ¿Qué es lo que va a determinar cuál fue la decisión, correcta o no? Será la decisión que tome la Sala de lo Penal. Y más allá, determinar, Presidenta, por ejemplo, si los jueces en algún momento, y de esta forma de cómo interpretan la ley, pudiesen utilizar elementos jurídicos para, en este caso el magistrado Escalante, para verlo favorecido por ser magistrado. ¿Se puede determinar eso, por ejemplo, en la Sala de lo Penal? Eso es bien subjetivo. Realmente, para hacer una aseveración de ese tipo habrá que probarse, ¿verdad? ¿Pero es factible probar eso realmente? Pues eso dependerá, ¿verdad?, de las denuncias que se hayan hecho. O sea, no es per se. Y la sala como tal no puede entrar a eso. Ella está limitada a la cuestión eminentemente de derecho. ¿En qué término? Si se aplicó o no adecuadamente la ley, en este caso la ley penal. Eso es lo que ocurre. Entonces, esto que ha sucedido nos debe de llevar realmente a que se haga una revisión integral de este tipo de delitos. Vea, yo inicié mi carrera, disculpe que me refiera a mí, inicié mi carrera como abogada, como fiscal de delitos sexuales. Niños, niñas, adolescentes y mujeres. Es algo que y le estoy hablando hace más de 25 años, que se ha mantenido. Y hemos avanzado significativamente porque antes la víctima no tenía voz, no era considerada testigo. Es más, la víctima, imagínese usted, que podían casarla con su agresor y de esa manera se daba por terminado el hecho. Presidenta, pero ya para finalizar, ¿sí usted cree que se pudo haber aplicado otro artículo del Código Penal que establecía el delito de agresión sexual, por ejemplo? Varios, así como la misma falta, ¿verdad? Realmente eso dependerá de la subsunción, de la manera en cómo se hayan presentado los hechos, porque un elemento es el que puede ser el detonador de toda esta situación. Y yo no podría entrar a evaluar los hechos porque no los conozco, ¿verdad? Perfecto. Pero sí, en términos generales, debemos de revisar. Con esto cerramos. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Muy amable. Muchas gracias. Lamentablemente hubiera querido. No hay mucho tiempo, pero vamos a tener tiempo para conversar más adelante. Sí, y gracias a la teleaudiencia también. Perfecto. Hacemos pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambie.